Gracias, Señor Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Están aquí para consolar. Están aquí para liberar. Están aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Gracias, Jesús. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias te damos, Señor. Gracias por este día. Muchas gracias. Bueno, les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro. Una vez más estoy acá con el mismo objetivo. Y no existe otro sino el de darle la gloria a Dios. Que avancemos juntos, porque la venida de nuestro Señor de Jesucristo se acerca más. Hoy nos corresponde leer el libro de Hechos, capítulo 11, y retomamos la lectura a partir del versículo 19. Hemos mencionado cómo Jesús de Nazaret, frente a esas promesas ya preestablecidas, las cumple de derramar el Espíritu Santo sobre las personas que no son judías. Y vemos al apóstol Pedro siendo direccionado a una casa de Cornelio, un hombre gentil, y a su familia, para que ellos recibiesen primero el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, y reciban el don del Espíritu Santo, y posteriormente se bautizaron en aguas, como dice la Escritura, que esto también hay que hacerlo. Muy bien, entonces la iglesia aumentaba en número, pero también acechaba el mal contra ella para reducirla a cero. Y era un contraste. Ella crecía en gracia, en amor, en poder, en autoridad. Pero también se levantaban los perseguidores, como en el caso de Pablo o Saulo, que en un inicio fue enemigo de su pueblo o enemigo de Dios. Y terminó Dios derribándolo y haciéndolo uno con ellos, con Cristo Jesús. Vamos a ver qué pasa ahora en el verso 19 del libro de Hechos capítulo 11. Y dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia. Usted sabe que Esteban también fue el primer mártir registrado en la palabra de Dios, ¿correcto? Eso fue en Jerusalén. Y cuando eso sucedió, hubo una hostigación y los discípulos salieron esparcidos, los cristianos salieron esparcidos por todas partes. Y dice aquí, en el verso 19, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, hablemos un poco, era palabra de Dios con demostración de que Él es real, con demostración del poder del Espíritu Santo. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo,
y hallándole le trajo a Antioquía. Ya aquí Saulo ya era cristiano, recuérdelo, porque él era perseguidor de la iglesia. Verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Recuerde eso. Se le llamó por primera vez en Antioquía cristiano. Aquí nace la iglesia, ¿oyó? Aquí nace la iglesia. Verso 27. ¿Nace dónde? Nace con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes. A eso me refiero. Verso 27, seguimos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador Claudio César. ¿Ok? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano, porque acuérdense que por mano de Bernabé y de Saulo. Los ancianos, ¿cuáles eran? Allá estaban todos los apóstoles en Jerusalén. Le enviaron un socorro. ¿Qué es un socorro? Un donativo, una ayuda, un auxilio, por causa de las necesidades que se avecinaban. Y así era la iglesia. La iglesia era unánime, la iglesia empezó con toda esa fuerza, con el poder del Espíritu Santo, con el ánimo de esparcir la palabra, con esa sinceridad, pero hubieron también algunas que otras inconsistencias y traspiés. Pero Jesús siempre, que es el que toca los corazones, llevaba a las personas a la conversión. Como en el caso de Saulo, que Saulo con amenazas hostigaba a los primeros cristianos, pero Jesús se le apareció en el camino que iba hacia Damasco, le derribó, le encegueció y lo exhortó, y después le envió un mensajero para darle solución a su problema. Ahora aquí en este capítulo vemos a un Saulo, que es el mismo Pablo, donde predica la palabra y también demuestra que Jesús es real. Gloria a Dios le damos por esto. Gloria a Dios le damos porque no fue fácil predicar el evangelio en esos comienzos. Hoy en día, porque a lo mejor usted que me escucha está en un país de tradición cristiana y no se ve esa persecución. Pero en aquellos días, los emperadores, como Herodes, que vamos a ver en el capítulo siguiente, los reyes, la política, era protagonista en perseguir a los primeros cristianos, decapitarlos, crucificarlos, matarlos literalmente con sus propias manos. Y hoy en día, sobre todo en los países con tradición cristiana, no vemos eso. Pero la palabra nos enseña que llegarán tiempos peligrosos, para los cuales es necesario que estemos preparados, porque Cristo viene pronto. Démosle gracias a Dios. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí y muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida
vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias te damos, gracias Dios, gracias. Muchas gracias Dios, gracias por la familia. La declaramos en victoria, declaramos que van avanzada, declaramos que no se detienen, declaramos que son imparables, declaramos que luchan y que son valientes y esforzados y que ponen a Dios en primer lugar en sus vidas. Gracias, muchas gracias Dios, gracias, te amamos, te amamos, te amamos. La honra y la gloria son para ti, vives por siempre. Gracias, la gloria es tuya, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.